Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase que se había iniciado en el tema de la unidad número 7, vicisitudes de la sociedad. Habíamos estudiado la resolución parcial del contrato societario, en donde habíamos dicho que la resolución parcial es un procedimiento, y cuando yo hablo de procedimiento, significa que es una serie de caminos que hay que seguir para llegar a desvincular al socio. Es decir, no es que producida la causal de resolución parcial automáticamente y de pleno derecho se resuelve parcialmente el contrato societario. No, es un procedimiento, un conjunto de pasos o etapas a seguir. De tal manera que una vez verificado ese hecho, ya dije que hay dos formas de que se llegue a esa resolución parcial: que los mismos socios lo determinen en una asamblea con el consentimiento del socio afectado, o bien de que se promueva la demanda judicial de exclusión en el caso de que la causa sea exclusión por justa causa. Bien, la resolución judicial es entonces un procedimiento, un mecanismo, un procedimiento, mejor dicho, por el cual, verificado un hecho que es personal al socio, termina desvinculándolo de la sociedad, siendo que la sociedad continúa vigente para los otros demás socios como si nada hubiera pasado. Es decir, que si trazamos una línea otra vez en el tiempo, tenemos que desde la existencia de la sociedad hasta la finalización de la existencia de la sociedad puede ocurrir algún hecho que implique una resolución parcial de la sociedad. Bajo el principio de la conservación de la empresa, significa que hubo algún hecho, alguna circunstancia, alguna vicisitud relacionada con ese socio que terminó desvinculándolo con la sociedad. Pero esa sociedad, que estaba constituida por 6 socios, termina desvinculando a uno de los socios, y los 5 socios restantes continúan durante todo ese plazo establecido para el cumplimiento del objeto societario. Eso es la resolución parcial. Entrando a otro tema, la disolución es otra cuestión, es otra vicisitud también que puede ocurrir durante la existencia de la sociedad. Pero ya es un tema totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la disolución implica el comienzo del fin de la existencia de la sociedad. Así lo han definido varios autores. En realidad, es un hecho que una vez que ha sido comprobado, ya sea por una resolución de los socios, por una resolución administrativa, por una resolución judicial, o algún hecho que ha sido previsto en el contrato, que una vez cumplido o siendo imposible el cumplimiento del objeto, inicia de alguna manera el proceso liquidatorio. Es decir, es el comienzo hacia el fin de la existencia de la sociedad. La ley prevé causales de exclusión, y es así que en el artículo 92 la Ley General de Sociedades ha previsto cuáles son las causales de disolución. Las causales de disolución, al igual que las causales de resolución parcial, pueden ser legales y convencionales. Es decir, la enumeración que prevé la ley es una enumeración enunciativa, no es taxativa, de tal manera que los socios, si quieren, pueden incorporar en el contrato, en el estatuto societario, cuando lo están redactando, alguna causal que ellos opinen o consideren como suficiente, de entidad suficiente y de gravedad suficiente, como para que dé inicio o constituya una causal de disolución de la sociedad en los términos del artículo 92 de la Ley General de Sociedades. Vuelvo a reiterar, las causales de disolución y las causales de resolución parcial pueden ser entonces legales y también convencionales. Vamos a estudiar en este caso las legales, las que figuran en la Ley General de Sociedades. El artículo 92 habla, como primera de las causales, la decisión de los socios. En efecto,
la decisión de los socios, porque de la misma manera en que un número determinado de socios, por ejemplo 6 socios, se reunieron, conversaron, constituyeron la sociedad, la instrumentaron a través de ese instrumento público o privado con los requisitos del artículo 11, determinando cuáles son los datos personales de cada socio, determinando cuál es el objeto concreto y específico, determinando cuál es el plazo de duración, determinando cuál es el capital societario, cuál es el aporte que cada uno de los socios realiza, determinando también las reglas para distribuir las utilidades y para la soportación de las pérdidas, también la forma en que se harán las reuniones de los socios, como también en el caso que ellos consideraran conveniente, la designación de algún órgano de fiscalización. También la designación de quién va a ser el órgano de administración. Todo eso lo determinaron, lo convinieron y lo determinaron en el contrato constitutivo. De la misma manera, es decir, por aplicación del principio de autonomía de la voluntad, los socios deciden en algún momento que se disuelva la sociedad. Y puede ser por diversas razones, entre otras puede ser porque en realidad, de alguna manera, la empresa no ha tenido un éxito, sino que más bien ha tenido bastantes pérdidas, entonces consideran que no ha sido una actividad rentable, un objeto rentable, el que se ha sido explotado comercialmente, y pueden decidir la disolución de la sociedad, para lo cual deben reunirse en una asamblea, si es una sociedad anónima, o en una reunión de socios, si fuera cualquier otro tipo societario, decidir por unanimidad que la sociedad se va a disolver e iniciar en forma inmediata el trámite de la liquidación. La segunda causal es el plazo, la expiración del plazo. Obviamente, porque como ya sabemos, las sociedades se constituyen por un tiempo determinado. No hay ninguna sociedad que se constituya con un plazo sine die, que no tenga sine die, es decir, sin plazo. Todos los socios que forman parte de una sociedad tienen que tener conocimiento que el objeto se va a explotar durante un plazo determinado. Plazo durante el cual el socio, con su estatus soci, va a tener deberes y va a tener derechos, es decir, obligaciones y derechos. Por eso es que una vez que se produce el vencimiento de ese plazo, esta causal, a diferencia de la anterior, o plena de pleno derecho. Es decir, la sociedad se considera disuelta por el mero vencimiento de ese plazo. Si la sociedad se constituyó para ser explotado, para explotar el objeto societario durante 10 años, al cumplimiento de los 10 años, y no hay los socios no se han reunido para establecer la prórroga o la reconducción, entonces se considera disuelta de pleno derecho. El tercer punto es el cumplimiento de la condición por la que se subordina la existencia. Es decir, acá tenemos un objeto societario muy particular, un objeto societario que de alguna manera determina que los socios se hayan constituido esa sociedad bajo la condición que se cumpla ese objeto. Por eso es que si se cumple el objeto, ya no hay necesidad de que siga existiendo la sociedad. ¿Cuál sería un ejemplo? Que los socios se hayan constituido, por ejemplo, para emprender una obra, la construcción de un puente, que puede durar varios años, meses o años. Pueden establecer un plazo, pero si de alguna manera esa obra termina y se construye y se completa la construcción antes de ese vencimiento, entonces tenemos que hay una causal que se ha cumplido, es decir, la condición por la cual se ha constituido la sociedad, la construcción de ese puente. De tal manera que esa causal, que es un hecho, es una circunstancia, debe ser verificada, obviamente, y tiene que ser declarada por los socios, reunirse en asamblea, decir, se ha cumplido la condición por la cual nosotros hemos constituido una sociedad y por lo tanto la sociedad se declara disuelta y entra en liquidación inmediatamente. Es decir, se abre el proceso de liquidación, lo que significa que los administradores tienen la responsabilidad principal
de realizar los actos conservatorios, los actos urgentes, en especial la designación del liquidador para que pueda realizarse el activo, cancelarse el pasivo y eventualmente distribuir el remanente entre los socios, en el caso que existiera. La cuarta causal de disolución, la consecución del objeto o la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. Bueno, en el primer caso, la consecución del objeto es el mismo ejemplo que acabo de dar anteriormente, serviría también para esto. Si el objeto ha sido la construcción de ese puente, y una vez que se ha cumplido ese objeto, una vez que se ha llevado a cabo tal obra, o por ejemplo la construcción de un shopping, se ha construido ese shopping, una vez que se ha terminado la construcción, entonces ya la sociedad no tiene fundamento su existencia. Entonces los socios se reúnen, declaran que se ha cumplido el objeto y por lo tanto se declara disuelta la sociedad y comienza el periodo de liquidación. Y el segundo caso es la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. Sería el caso, por ejemplo, de una sociedad en donde 5, 6, 7, 8, 10 socios, por ejemplo, constituyen esta sociedad para explotar el servicio público de transporte. Por ejemplo, una línea de colectivo que tenga determinado recorrido. Todos sabemos que en este caso del servicio público de transporte está siempre sujeto a la concesión administrativa. Si de alguna manera no ganan la licitación, digamos, de ese permiso, digamos, administrativo, entonces viene, digamos, este tema de la imposibilidad sobreviniente de cumplir ese objeto. Por lo tanto, acá tendríamos uno de los casos en los cuales la sociedad no tendría fundamento de seguir existiendo porque se ha constituido justamente para explotar el servicio público de transporte en determinado recorrido. De manera que es un hecho que se ha producido por el cual, un hecho quizás negativo, que sería la imposibilidad de cumplir el objeto. Deberán reunirse los socios, declarar que no es posible cumplirlo y que la imposibilidad ha sido sobreviniente. Efectivamente, jamás podría hablarse de una imposibilidad originaria, porque si la sociedad se constituye, la sociedad tiene que tener un objeto y ese objeto debe ser por lo menos cierto, posible, lícito. Y si el objeto no se puede cumplir desde el inicio, simplemente la autoridad de contralor, la autoridad administrativa, no aprueba, no da la aprobación, no autoriza la existencia de la sociedad. Por eso hablamos de una imposibilidad sobreviniente, es decir, una imposibilidad que ha ocurrido posteriormente por una causal que sobrevino a la existencia, a la constitución, mejor dicho, de la sociedad. Bien. El quinto supuesto es pérdida del capital social. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en materia de sociedad anónima, la Ley General de Sociedades se ha ocupado muy bien de evaluar todo el tema sobre la reducción del capital societario. Mientras que acá solamente habla de pérdida del capital social. El capital social es uno de los elementos esenciales de la sociedad y figura dentro del estatuto societario como un elemento esencial. Es un elemento esencial. Sin capital societario la sociedad no puede comenzar su existencia. Ese capital societario hemos visto que es un valor nominal, intangible, pero sin capital la sociedad no puede cumplir el objetivo para el objeto social, no puede explotar el objeto social. Por lo tanto, cuando se ha producido esa pérdida del capital social, deviene también la imposibilidad de cumplir el objeto para el que ha sido constituido. Por eso es que está previsto como una de las causales de disolución. En materia de sociedades anónimas, la ley regula, digamos, con más, porque es una sociedad en realidad que tiene un capital importante, en donde la responsabilidad de los socios está limitada al capital que suscriben, a las acciones que han suscrito. Por eso es que la rodea también de ciertos requisitos formales que deben observarse, de mayores responsabilidades para los socios, para los administradores.
Y de allí que, por ejemplo, en materia de capital societario, establece que en el caso de que haya una reducción forzosa de capital, y habla que la reducción forzosa de capital ocurre cuando esa reducción insume la totalidad de las reservas facultativas, las legales y también la mitad del capital societario. Es decir, cuando se ha perdido más de la mitad del capital societario y de la reserva, la ley establece, la Ley General de Sociedades establece que en el artículo 206 de la Ley de Sociedades establece que en ese caso de reducción obligatoria o forzosa del capital, los socios tienen la facultad o el derecho de reintegrar el capital societario. Pero ahí sí o sí hay un caso de reducción obligatoria del capital societario. Y ello implica, según el artículo 206 de la Ley de Sociedades, no solamente que los socios van a tener que reducir el capital en el balance, porque va a tener que figurar la reducción del capital societario, sino que también van a tener que iniciar todo un procedimiento de publicidad para que los acreedores y los terceros tomen conocimiento de que la sociedad ha perdido más de la mitad del capital societario. Entiendo que esta disposición, el artículo 206, que solamente es aplicable a las sociedades anónimas, debería ser aplicable para todas las sociedades en general, y que por lo tanto, cuando haya una pérdida del capital social, y en este caso que origina la disolución de la sociedad, debe hacerse la publicación que corresponda para que los acreedores tomen conocimiento. Como dice la ley en el artículo 206, remite al artículo 83, inciso segundo. Dice que debe haber una publicación en el boletín oficial por 3 días, abre luego un plazo de 15 días para que los acreedores puedan presentarse y reclamar su pago, y luego abre un plazo de 20 días más para que puedan obtener embargo judicial. Estamos haciendo referencia al caso concretamente de fusión. Pero, no obstante eso, siendo que también estas normas son aplicables para la reducción obligatoria del capital, entendemos que también pueden aplicarse para este caso de pérdida del capital societario. Bien, entonces, la pérdida del capital social figura como una causal de disolución. Una vez que los socios se dan cuenta que han perdido el capital societario y que esa pérdida tiene determinada importancia, porque debe tener determinada entidad, de tal manera que ya no sea posible cumplir el objeto societario, los socios se reúnen, declaran la disolución de la sociedad y se abre inmediatamente el periodo liquidatorio. Vamos al sexto, la quiebra. No tengo que hablar más sobre este tema porque evidentemente ustedes que son alumnos de 4º año de Derecho entienden y saben lo que significa una quiebra. La quiebra es un estado falencial y el estado falencial es declarado por un juez, porque la quiebra es todo un procedimiento judicial en donde la persona se presenta o bien a pedir un concurso preventivo o bien simplemente se le declara la quiebra a pedido de los mismos acreedores, y en donde la resolución judicial que declara la quiebra una vez publicada en el boletín oficial es plenamente oponible a todos porque tiene efecto erga omnes, es decir, respecto de todas las personas. Es decir, que acá tenemos una resolución judicial que ha declarado que la sociedad entró o fue declarada en quiebra. Ha declarado que se ha constatado el estado falencial, el estado de insolvencia, la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Y esto lo ha verificado un juez. Por lo tanto, la sociedad queda disuelta y se abre el periodo de liquidación, pero en este caso la liquidación la va a hacer el juez a través del síndico. Ya se habla de un procedimiento ante la justicia. Según el inciso séptimo, también tenemos la fusión, es decir, como ya han visto ustedes, hay fusión cuando 2 o más sociedades se unen, se disuelven sin liquidarse. Es decir, acá hay la sociedad A que se une a la sociedad B. Se disuelven porque dejan de existir como sociedad A y como sociedad B.
pero no se liquidan porque el patrimonio de ambas se suma. Así que A más B es igual a C. Tiene un nuevo nombre, pero absorbe el patrimonio, el total, el activo y el pasivo de la sociedad A y de la sociedad B. Pero lo que sí hay es una disolución de la sociedad A y de la sociedad B. Por eso hablamos de fusión en los términos del artículo 82. El inciso octavo habla de la sanción firme de la cancelación de la oferta pública para la cotización de valores y el noveno de la resolución firme de retiro de la autorización para funcionar cuando leyes especiales la impusieran en razón de su objeto. El ejemplo que generalmente se da es de las sociedades de ciertas actividades, mejor dicho, comerciales como ser seguros o bancos que tienen por leyes especiales un tipo determinado al que adaptarse, como ser sociedad anónima o cooperativa para el caso de seguros, y en donde si no tienen ese tipo determinado, entonces tiene que ser disuelta. Pero esto es muy improbable que ocurra porque simplemente no estarían nunca autorizadas para funcionar si no tienen el tipo determinado en función de la actividad expresamente declarada por los socios que van a desempeñarse. Finalmente, el artículo 94 bis habla de la reducción a 1 del número de socios y ese artículo 94 bis ya lo hemos examinado cuando hemos hablado de la resolución parcial, que se aplica únicamente para los casos de la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. En estos dos tipos societarios, donde tenemos dos categorías de socio, el socio capitalista y el socio industrial, si la sociedad es de dos socios y pierdo al socio industrial, el socio capitalista socio no puede seguir en una sociedad de capital e industria porque me falta el socio industrial. Entonces la ley dice que en ese caso, de pleno derecho se convierte en una SAU, en una sociedad anónima unipersonal. Bien, ¿cuáles de todas estos causales de disolución de las que hemos hablado se puede evitar y pueden de alguna manera retomar el objeto a la sociedad? ¿Se puede remover alguna de estas causales? Esa es la pregunta que podríamos hacer. Por un lado está el tema del vencimiento del plazo. ¿Puede evitarse? ¿Puede de alguna manera la sociedad, los socios reunirse y decir, queremos continuar con la existencia de la sociedad? Obviamente que sí. Y para eso tenemos el instituto de la prórroga, con los requisitos que establece el artículo 95, en donde se comprenden dos casos, la prórroga y la reconducción. Es decir, antes del vencimiento del plazo, los socios pueden reunirse y pueden establecer que se prorrogue el plazo, antes del vencimiento del plazo. Ahora, siempre en el caso de que hubiera vencido el plazo, ahí tendremos que aplicar el instituto de la reconducción, en donde establece que los socios, por unanimidad, salvo que se prevea en el estatuto otra mayoría, podrán determinar la reconducción de la sociedad, es decir, de alguna manera establecer que la sociedad va a continuar existiendo con los mismos requisitos esenciales y tipificantes del artículo 11. Sin embargo, hay un requisito que sí o sí se lo exige, siempre y cuando no se hubiese inscrito el nombramiento del liquidador. Una vez que se inscribe el nombramiento del liquidador, la única forma en que se pueda reconducir esta sociedad es bajo la declaración de la unanimidad, es decir, si todos los socios están de acuerdo que siga existiendo la sociedad, con todos los requisitos que se establecieron al inicio. Bien. Finalmente, voy a decir que los administradores tienen facultades y deberes, ya los he mencionado anteriormente, que es el de atender los asuntos urgentes, adoptar las medidas que sean necesarias para iniciar la liquidación y que la responsabilidad
por todos los actos que sean ajenos a esto, a estas facultades concretas, que es realizar los actos conservatorios y actos urgentes, una vez que se ha verificado y se ha declarado de alguna manera la disolución de la sociedad, contraen responsabilidad ilimitada y solidaria respecto de tercero por todas las obligaciones que sean ajenas, vuelvo a reiterar, que sean ajenas a las operaciones concretamente que se le autoriza en esta etapa donde ya se inicia de alguna manera la liquidación. Lo mismo sin perjuicio de la responsabilidad de los socios. El artículo 100, que ha sido incorporado por la ley 26.994, que viene a ser el Código Civil y Comercial, trae una innovación en materia de disolución en materia de las causales de disolución. Y responde a la pregunta que yo acabo de realizar. ¿Pueden los socios remover alguna de las causales de disolución y volver a retomar la actividad de la sociedad, a reiniciar de alguna manera la actividad de la sociedad? El artículo 100 dice, es posible que siempre y cuando se elimine la causal que le haya dado origen, siempre y cuando haya una decisión del órgano de gobierno por unanimidad y siempre y cuando haya viabilidad económica y social. En realidad, se está refiriendo más que nada a aquellos casos, por ejemplo, donde hubo una imposibilidad sobreviniente de cumplir el objeto. Entonces, si de alguna manera los socios pueden tener la autorización para volver a obtener la autorización administrativa de ese servicio público de pasajeros, pueden remover la causal que ha dado lugar a la disolución, la ley le permite que puedan de alguna manera retomar la actividad de la sociedad en los mismos términos, con el mismo contrato, con el mismo estatuto originario, siempre y cuando haya decisión unánime de los socios, se haya removido esa causal que dio origen a la disolución y haya viabilidad económica y social, es decir, siempre y cuando la sociedad cuente económicamente con los medios para el cumplimiento del objeto para el cual ha sido constituida. Y finalmente, en el artículo 100 también establece una pauta de interpretación. Ante la duda sobre la existencia de una causal o no, debe estarse a favor de la subsistencia de la empresa, aplicación del principio de conservación de la empresa. Y con esto damos por terminado el tema de la disolución de la sociedad y ya entraríamos a hablar de la liquidación de las sociedades en general. Muchas gracias.